En una conferencia realizada por Donald Trump durante el aniversario de su toma al mando de la presidencia de Estados Unidos, el jefe republicano aseguró que le gustaría integrar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el proceso de transición de Venezuela. La Unión Europea prometió el martes una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico. Excavadoras israelíes comenzaron el martes la demolición de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este, en lo que la organización calificó de ataque sin precedentes. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado el lunes en Colombia a 40 años de prisión por asesinatos, desapariciones y otros crímenes cometidos contra indígenas en la región del Caribe hace 2 décadas, informó la Fiscalía. En una conferencia de prensa realizada por Donald Trump durante el aniversario de su toma al mando de la presidencia de Estados Unidos, el jefe republicano aseguró que le gustaría integrar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el proceso de transición de Venezuela. Venezuela, por ejemplo, abrió sus cárceles a Estados Unidos. Por eso, es una de las razones por las que me sentía tan fuerte en contra de Venezuela. Ahora me encanta Venezuela. Han trabajado tan bien con nosotros, ha sido muy agradable. Y María Corina es una mujer increíblemente amable, que también hizo algo increíble, como ya saben, hace unos días. Estamos hablando con ella y tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. Con María Corina, tal vez podamos hacerlo, pero actualmente estamos tratando con la gente de allí, como la presidenta. Tras la captura de Maduro, Trump ha buscado delinear un papel para Washington en la transición política de ese país, aunque sin un plan completamente definido. En ese marco, la posibilidad de integrar a Machado en los futuros esfuerzos de reconstrucción o diplomacia venezolana marca un giro respecto a sus comentarios anteriores, donde la cuestionaba por su falta de apoyo dentro de Venezuela y su capacidad de liderazgo. Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de los derechos democráticos en Venezuela, se reunió con Trump en Washington recientemente y le entregó simbólicamente su medalla, un gesto que el presidente estadounidense calificó como un acto de respeto mutuo. Este encuentro ha aumentado las especulaciones sobre un rol más activo de la líder opositora en los planes estadounidenses para el futuro político de Caracas, aunque Trump no ofreció detalles concretos sobre cómo formalizaría dicho involucramiento. Las palabras de Trump reflejan tanto un reconocimiento público hacia la figura de la opositora como la complejidad de la política exterior de Estados Unidos en Venezuela tras la remoción de Maduro. Al mismo tiempo que el gobierno estadounidense explora alianzas y posibles roles para líderes democráticos, se sigue debatiendo en torno a cuál debe ser el equilibrio entre el apoyo a la transición política y la estabilidad socioeconómica de la región, con Machado ocupando un lugar más visible en esta ecuación. El diputado opositor venezolano Enrique Capriles aseguró el lunes que la transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro debe comenzar por la liberación de presos políticos antes de considerar nuevas elecciones. Capriles, quien enfrentó a Maduro en las elecciones de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, llegó al Parlamento desafiando la estrategia abstencionista de la oposición liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado. Su bancada, pequeña y enfrentada a la mayoría chavista, sigue siendo una voz crítica dentro del legislativo. Durante una rueda de prensa subrayó que liberar a los detenidos es un paso clave antes de cualquier cambio político. Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales. Maduro fue depuesto el 3 de enero durante una incursión militar de Estados Unidos que bombardeó Caracas y otros 3 estados cercanos y lo detuvo junto a su esposa Cilia Flores. Delcy Rodríguez asumió temporalmente el poder, impulsando acuerdos energéticos con Washington y la liberación parcial de presos políticos. En Venezuela todavía permanecen más de 800 presos políticos, según la ONG Foro Penal, aunque el gobierno temporal de Delcy Rodríguez ha liberado a menos de 200. Capriles insistió en que los cambios profundos requieren primero la reinstitucionalización del país, incluyendo un nuevo Consejo Nacional Electoral y medidas para estabilizar la economía. Yo creo que hacia allá hay que empujar, para que el país pueda tener una estabilidad por 100 años.
una recuperación económica, años de crecimiento económico. Eso yo creo que es la esperanza y la expectativa que tenemos la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el país y los que quieren regresar al país. El diputado opositor concluyó que el objetivo final es que la soberanía popular se exprese y sea respetada, iniciando un proceso de cambio que todavía enfrenta desafíos importantes. Exigiendo información sobre al menos 200 presos políticos, de los cuales se desconoce su paradero, activistas de la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos se manifestaron enfrente del edificio del Ministerio Público. El activista Diego Casanova, acompañado de decenas de familiares de detenidos, entregó en la Fiscalía un documento en el que se exigió un reporte oficial sobre aquellos detenidos sobre los que no es claro en cuál centro de reclusión se encuentran. De igual forma recalcó que van a seguir luchando por la libertad de todos los que siguen en prisión. Son más de 1000 personas que están todavía presas en Venezuela por motivos políticos. Y por todas ellas vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir denunciando las arbitrariedades. No nos vamos a callar, no vamos a dejar que el Estado y los organismos policiales sigan amedrentando a los familiares, sigan intentando que callemos todos los abusos que se siguen cometiendo en este país. Entre tanto, la también activista Yohuanca Ávila enfatizó en la falta de transparencia para la entrega de los presos políticos, lo que ha generado aglomeraciones de familias frente a la cárcel del Rodeo a las afueras de Caracas. Hoy ya tenemos 13 días en esta situación donde no hay una respuesta, donde no hay un proceso transparente, donde en el Rodeo solamente han entregado a 2 periodistas y otros extranjeros. En el Rodeo no los sacan por la puerta principal, sino por alguna otra calle donde nosotros no tenemos acceso. Según la organización Foro Penal, se han registrado 143 excarcelaciones de presos políticos venezolanos entre el 8 y 19 de enero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos. Tras una mañana intensa de Trump en su red social Truth Social, donde el republicano disparó contra todos sus aliados y generó un shock global poco antes de partir hacia el Foro Económico de Davos, aseguró que la isla debe ser parte de Estados Unidos. Tenemos que conseguirlo, tienen que hacerlo, no pueden protegerlos. Dinamarca es un pueblo maravilloso y sé que sus líderes son buenas personas, pero ni siquiera van allí. Y como un barco llegó allí hace 500 años y luego se fue, eso no te da un título de propiedad. Así que hablaremos de ello con distintas personas. Luego de difundir un dibujo de Groenlandia como territorio estadounidense y conversaciones privadas con el presidente francés Emmanuel Macron, Trump dijo que tuvo una muy buena llamada telefónica con el secretario general de la Alianza Atlántica, OTAN, Mark Rutte, y anunció que tendría una reunión sobre la estratégica isla del Ártico que busca conquistar. Tuvo una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. En eso estamos todos de acuerdo. Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de eso se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato. Reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo y se logra simplemente mediante la fuerza. Trump compartió un mensaje aparentemente de Emmanuel Macron en el que el presidente francés dice: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia". Pero además publicó 2 imágenes polémicas creadas con inteligencia artificial. En una de ellas se le ve a él mismo colocando una bandera estadounidense en Groenlandia junto a su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, como recreando la conquista de la Luna. En otra se le ve junto con todos los miembros de su gabinete en el Salón Oval, examinando un mapa de la América del Norte, donde se incluye a Canadá y Groenlandia como territorio estadounidense. Trump ha reiterado su intención de apoderarse de Groenlandia al justificar una vez más que la necesita por motivos de seguridad, negándose a descartar la toma de la isla ártica por la fuerza y a atacar a los aliados mientras los líderes europeos luchan por una respuesta efectiva. Las amenazas del magnate de bienes raíces, convertido en presidente,
de arrebatarle la soberanía sobre Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN, amenaza con desmantelar la alianza transatlántica que ha sustentado la seguridad occidental durante décadas. Tras la filtración de sus mensajes sobre Groenlandia y tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 200% al vino y al champán de Francia, en respuesta a la decisión del gobierno de ese país de rechazar la invitación para integrar el Consejo de Paz por Gaza, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió este martes en el Foro Económico Mundial de Davos que el mundo se dirige hacia un Estado sin ley y abogó por que la Unión Europea defienda el multilateralismo. Europa cuenta ahora con herramientas muy potentes y debemos usarlas cuando no se nos respeta y cuando, por cierto, no se respetan las reglas del juego. El mecanismo anticoerción es un instrumento poderoso y no debemos dudar en desplegarlo en el difícil entorno actual. También debemos promover el principio de preferencia europea. Existe una preferencia norteamericana en su mercado. Hoy en día no existe una preferencia europea. La estamos creando progresivamente, y en los últimos documentos y decisiones tenemos los primeros ejemplos de ello. Pero esto es extremadamente bueno. Macron instó a usar la bazuca comercial durante una intervención en el Foro de Davos, en el que también participaron otros líderes europeos y se pronunciaron sobre la escalada de tensiones con Trump en torno a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca. Junto a la bazuca comercial, la Unión Europea estudia otras posibilidades de represalias económicas por un valor de unos 93.000 millones de euros, medidas que serán discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos convocada en Bruselas. Estas palabras de Macron también llegan después de que Trump amenazase con aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, como Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y Reino Unido. O sea, no tiene sentido tener aranceles y estar divididos, ni siquiera amenazar con aranceles adicionales. Podemos usarlos. Lo increíble es que podríamos vernos en la situación de usar el mecanismo de anticoerción por primera vez frente a los Estados Unidos si imponen aranceles adicionales. ¿Se lo imaginan? Es una locura. Lo lamento, pero es una consecuencia de la imprevisibilidad y la agresividad inútil. En el mismo foro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a Trump que sería un error, especialmente entre aliados de larga data, aplicar esos aranceles, sobre todo tras el pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos por la Unión Europea queden sujetos a un arancel general del 15% en Estados Unidos. Damas y caballeros, consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo nuestros aliados, sino nuestros amigos. Y hundirnos en una espiral descendente solo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos estamos comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Por lo tanto, nuestra respuesta será firme, unida y proporcional. Cabe señalar que el mismo Macron había invitado a Trump para una reunión en París para abordar las tensiones actuales en Groenlandia, pero el mandatario estadounidense no había respondido aún. Por el contrario, el republicano se adelantó que hoy mantendrá una reunión con distintas partes sobre Groenlandia en Davos, a la que el jefe del Estado galo no asistirá, ya que dijo a la prensa que abandonará hoy mismo la localidad alpina suiza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo marcado por una política de confrontación interna y externa que ha alterado el orden internacional y generado protestas sociales. Desde su investidura el 20 de enero de 2025, proclamó una era dorada y firmó decretos clave como el indulto a los participantes del asalto al Capitolio, dando inicio a un segundo mandato de alto impacto. En política exterior y seguridad, el año estuvo definido por la ruptura pública con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el acercamiento a Vladimir Putin, la puesta en marcha de deportaciones masivas de migrantes mediante una ley de 1798, el inicio de una guerra arancelaria global y la ruptura con Elon Musk tras una disputa política y personal. A esto se le sumó el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán el 22 de junio de 2025 y un acuerdo al alto al fuego y liberación de rehenes en Gaza de frágil cumplimiento.
El balance incluye además decisiones simbólicas y judiciales de alto perfil, como la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile, la publicación de documentos del caso Jeffrey Epstein y la operación que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026. A un año de su segundo mandato, Trump ha consolidado un liderazgo disruptivo que mantiene a Estados Unidos en el centro de la controversia global. Israel comenzó a demoler estructuras en la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de encubrir a milicianos de Hamás y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Exteriores indicó que la agencia había cesado ya sus operaciones en ese lugar y no tenía más personal de la ONU ni llevaba a cabo actividades de Naciones Unidas allí. Según las autoridades israelíes, el recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, por lo que la confiscación se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional. El director local de la agencia denunció rápidamente un ataque sin precedentes y añadió que la demolición es una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas. El ejército sirio comenzó el lunes a desplegarse en zonas del norte y el este del país que hasta ahora estaban bajo control kurdo, tras un acuerdo anunciado el domingo. Analistas consideran que el pacto representa un golpe para las aspiraciones de la minoría kurda de mantener una autonomía de facto. El gobierno interino de Siria, encabezado por Ahmed al-Shara, busca consolidar su autoridad en todo el territorio nacional tras la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024. En ese contexto, al-Shara sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, centrada en la situación de los kurdos sirios. Según un comunicado oficial, ambos líderes subrayaron la necesidad de garantizar los derechos del pueblo kurdo dentro del Estado sirio y reafirmaron la importancia de preservar la unidad territorial del país. Sin embargo, pese al acuerdo, se registraron enfrentamientos entre tropas gubernamentales y las fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos en las afueras de Raqqa. El pacto, compuesto por 14 puntos, prevé la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio y la entrega de varias regiones estratégicas a Damasco. En ese marco, las fuerzas democráticas sirias se retiraron el domingo del este de la provincia de Deir ez-Zor, incluidos los yacimientos petrolíferos de Al-Omar y Tanak. El yacimiento de Al-Omar, el mayor del país, estaba bajo control kurdo desde 2017, cuando sus fuerzas expulsaron de allí al grupo Estado Islámico. Durante años, el sitio albergó la principal base de la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos. Mientras columnas militares avanzaban hacia el este del río Éufrates, algunos habitantes expresaron esperanza por el regreso del Estado. Sin embargo, expertos advierten que los recientes enfrentamientos alimentan las dudas sobre la capacidad del gobierno interino para representar la diversidad siria y garantizar una paz duradera. Ucrania sostuvo conversaciones sustanciales con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el emisario estadounidense Steve Witkoff, y se espera que las negociaciones continúen en Davos esta semana, según informó el negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien también habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy recibimos informes de nuestra delegación estadounidense. Rustem Umerov informó sobre reuniones con representantes del presidente Trump. Ya se han celebrado varias rondas de negociaciones. Están trabajando en los documentos necesarios para poner fin a la guerra. Es importante que el equipo ucraniano informe plenamente a la parte estadounidense sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre los constantes ataques rusos a nuestro sistema energético. Estas conversaciones se produjeron en un momento en que Ucrania sufre las consecuencias de los rudos bombardeos rusos que lastraron sus instalaciones energéticas en pleno invierno, tras casi 4 años de guerra. Partes de la capital Kiev se encuentran sin calefacción, mientras se registran temperaturas de hasta menos 12 grados Celsius. Unos 58.000 trabajadores del país se esfuerzan para reparar redes eléctricas y objetos de generación eléctrica, así como la red de calefacción. En sus conversaciones, el gobierno de Ucrania busca obtener más claridad de sus aliados sobre las garantías de seguridad posguerra.
Un ataque nocturno de Rusia dejó a miles de hogares sin calefacción en Kiev, donde las temperaturas rondaban los menos 14 grados Celsius. El alcalde de la capital ucraniana informó que una mujer resultó herida y que varios edificios quedaron dañados, incluida una escuela primaria. Además, una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente. Los bombardeos tienen lugar más de una semana después del peor ataque de Moscú contra la red energética de Kiev desde el inicio de su invasión a Ucrania hace casi 4 años. Ese ataque, perpetrado el 9 de enero, dejó sin calefacción a la mitad de la ciudad durante días, en medio de temperaturas gélidas. Rusia también atacó a Kiev la madrugada del martes con drones de combate de largo alcance, antes de disparar misiles crucero contra la capital y su entorno. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado el lunes en Colombia a 40 años de prisión por asesinatos, desapariciones y otros crímenes cometidos contra indígenas en la región del Caribe hace 2 décadas, informó la Fiscalía. Mancuso, que tiene doble nacionalidad colombiana e italiana, fue designado por el presidente Gustavo Petro como mediador en los procesos de paz del gobierno con grupos armados, tras recobrar su libertad en 2024 cuando regresó a Bogotá desde Estados Unidos, donde cumplió una pena de 16 años de cárcel por narcotráfico. Un tribunal de Barranquilla lo sentenció por 117 crímenes contra indígenas guayú cometidos entre 2002 y 2006, pero su pena puede ser reducida a 8 años si se acoge a los compromisos de verdad, de reparación y no repetición previstos en una ley de justicia especial que permitió el desarme de los paramilitares en 2006. Estos grupos antiguerrillas sembraron el terror con masacres y persiguieron a quienes, según ellos, tenían nexos con organizaciones de izquierda durante los peores años del prolongado conflicto armado en Colombia. Entre sus víctimas hay sindicalistas, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y políticos. Mancuso es actual gestor de paz en las negociaciones del gobierno con el Clan del Golfo, el mayor cártel de la cocaína de origen paramilitar. Por esa razón, su encarcelación también podría ser suspendida. El máximo comandante paramilitar vivo también deberá pagar una multa de $14 millones según la sentencia. El conflicto armado de 6 décadas en Colombia enfrenta guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y agentes estatales, y deja más de 10 millones de víctimas, la mayoría desplazados. La violencia pandillera trastoca la vida en Guatemala, bajo estado de sitio desde el lunes. El gobierno decretó el domingo la medida por 30 días tras el asesinato de 10 policías a manos de pandilleros, para quienes los guatemaltecos exigen ahora el máximo castigo. Volver a los tiempos de antes, pues delincuente caído, pues agarrado, delincuente muerto, porque ya no hay de otra, y así es, porque ya no, si no se le pone freno a esto va a continuar y continuar. El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de 3 cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas. La verdad es preocupante porque es como que uno ya no puede salir tranquilo sin que pase nada, sino que tiene que dar uno más alarmado. Las autoridades afirman que los ataques a la policía y los motines en 3 prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupié, alias El Lobo, un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad. Y ahora en esta situación que se está viviendo solo es el producto de lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles. Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense Donald Trump, junto con su enemiga, la Mara Salvatrucha. Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, criticada por organizaciones de derechos humanos. El presidente Bernardo Arévalo, quien declaró 3 días de luto nacional, presidió el lunes el funeral de 7 de los policías acribillados en la sede del Ministerio de Gobernación. El estado de sitio, que fue ratificado el lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación. Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares. Los bomberos continuaban luchando el lunes por contener los incendios forestales que arrasan el sur de Chile. Aunque las últimas horas han sido más favorables para el combate del fuego, la tragedia ya deja 19 muertos y poblados enteros destruidos.
En las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, más de 3.500 bomberos enfrentan 14 focos activos. Las llamas han consumido cerca de 35.000 hectáreas y han dañado o destruido alrededor de 1.000 viviendas. En Lirquén, uno de los epicentros de la emergencia, el paisaje es desolador. Calles cubiertas de escombros, autos derretidos y casas reducidas a ceniza reflejan la magnitud del desastre. Militares resguardan sectores completamente arrasados, mientras los vecinos intentan volver a lo que fueron sus hogares para remover restos y evaluar pérdidas. Para nosotros es esencial que nos quedan para acá porque si no los toman los terrenos, pues. Entonces para que pase eso mejor prevenir y quedarnos aquí. Y así mañana hasta el de temprano sacando escombros y todo eso. Algunos comparan la devastación con el terremoto y tsunami de 2010, pero aseguran que esta vez el impacto ha sido aún mayor. Las autoridades advierten que los principales incendios aún no están controlados, aunque hubo un alivio momentáneo durante la noche. Las condiciones climáticas siguen siendo adversas y existe riesgo de reactivación. Chile enfrenta incendios cada vez más intensos, impulsados por temperaturas extremas y una prolongada megasequía. En el sur del país se han registrado cifras sin precedentes, con termómetros que han alcanzado los 41 grados Celsius. Los bomberos de Uruguay se encuentran trabajando en el combate de un incendio que afectó unas 70 hectáreas de monte de pino y eucalipto en el departamento de Rocha, al sureste del país. El incendio comenzó este domingo y la tarea llevada a cabo desde ese momento permitió evitar que cruzara la carretera nacional número 9, que en uno de sus extremos conecta a Uruguay con Brasil, a través del paso de frontera de la ciudad de Chuy. Asimismo, según detalló los bomberos, el incendio se encuentra circunscripto y se detuvo la propagación de su cabeza, la cual se dirigía hacia la zona de Laguna Negra, una de las áreas protegidas del país suramericano. En tanto, añadieron que los flancos derecho e izquierdo se encuentran bajo líneas de control, continuándose con tareas de enfriamiento y consolidación del perímetro, continuando con la creación de calles cortafuego. Dicho trabajo es realizado por 5 dotaciones de bomberos, junto con efectivos del Batallón de Infantería y de la Fuerza Aérea Uruguaya. En tanto, la Fuerza Aérea explicó que el servicio de sensores remotos aeroespaciales se encuentra operando drones para el monitoreo permanente del área afectada, brindando información en tiempo real que permite evaluar la evolución del incendio y apoyar la toma de decisiones del personal interviniente. Decenas de personas bloquearon este lunes la sede de la Suprema Corte en la Ciudad de México hasta conseguir que se aplazara la discusión de un proyecto que los manifestantes acusan de legitimar los desalojos forzosos que van en aumento previo al Mundial de Fútbol 2026. Luego de casi 4 horas de bloqueo en todos los accesos del máximo tribunal, los integrantes de la Corte anunciaron el retiro de la discusión del proyecto en cuestión. Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en varias zonas de la capital, aclaró que la petición es para que se reevalúe el proyecto. Que se regrese a la redacción original del artículo 60 para que ya no haya más desalojos en la Ciudad de México violatorios a derechos humanos. Rufina Galindo fue desalojada de su casa en el Centro Histórico en 2023. Ella hizo un llamado a la primera Corte, electa por voto popular en México, a priorizar los intereses de la ciudadanía. Porque un desalojo en sí es traumatizante, entonces quedan secuelas psicológicas en que ya les tiene uno miedo a las autoridades, ya le tiene uno miedo a todo aquello que creemos que nos va a atacar. El proyecto surgió en respuesta a la acción de inconstitucionalidad 73 de 2019 contra la eliminación de una serie de garantías en casos de desalojo que estaban contenidas en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México. El príncipe Enrique expresó el lunes en Londres su paranoia ante las prácticas del Daily Mail, en el primer día del juicio por la demanda que ha presentado contra el tabloide, al que acusa de obtener ilegalmente información sobre su vida privada. Enrique, el cantante Elton John y otras 5 personas presentaron una demanda contra ANL, el editor de Daily Mail y The Mail on Sunday. Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018. Estos tabloides recurrieron a detectives privados para interceptar llamadas telefónicas y obtener información confidencial, como facturas telefónicas detalladas, historiales médicos y extractos bancarios. Según documentos escritos de los abogados del príncipe, estas prácticas perturbaron profundamente a Enrique. El príncipe de 41 años demanda a ANL por el contenido de 14 artículos publicados entre 2001 y 2013.
Las intrusiones del tabloide en su vida privada lo volvieron extremadamente paranoico y lo aislaron, confesó en los documentos de su defensa. Según el calendario de audiencias, el príncipe Enrique testificará el jueves, mientras que Elton John debería hacerlo a principios de febrero. Todas las acusaciones son calificadas como absurdas por el grupo editorial. La defensa, que sostiene que las filtraciones provenían del entorno de las personalidades, tomará la palabra a partir del martes. El juicio está previsto que dure 9 semanas en el Tribunal Superior de Londres. El diseñador italiano Valentino Gabbani falleció a los 93 años. El legendario modisto murió en su residencia de Roma, una información confirmada por la Fundación Valentino Gabbani y por su pareja y colaborador histórico Giancarlo Giametti. Conocido mundialmente simplemente como Valentino, fue una de las figuras más influyentes de la alta costura del siglo XX. Sus creaciones vistieron algunas de las personalidades más destacadas de la élite internacional, entre ellas Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. Tanto en las pasarelas como en su vida personal, Valentino fue sinónimo de lujo y elegancia, cuidando cada detalle, desde sus diseños hasta su imagen inconfundible, marcada por un peinado impecable y su característico bronceado color caramelo. La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, atraviesa una de las peores tormentas de nieve en los últimos 60 años, con una magnitud que ya es considerada como histórica. De acuerdo con datos oficiales y reportes difundidos por Reuters, la acumulación registrada en los últimos días es la mayor en 146 años, superando incluso los récords documentados desde 1880. Las cifras dan cuenta de la dimensión del fenómeno. En algunas zonas urbanas y suburbanas se reportan entre 2 y 3 metros de nieve acumulada, mientras que en áreas elevadas la capa supera ampliamente esos niveles. En cuestión de días, cayó el equivalente a varios inviernos completos, provocando el colapso de la movilidad, techos sometidos a una presión extrema y barrios enteros parcialmente sepultados. Incluso para Kamchatka, una región habituada a inviernos severos y tormentas frecuentes, el evento no tiene precedentes en la era moderna. El impacto en la vida cotidiana ha sido profundo. Calles y carreteras quedaron intransitables, decenas de edificios se vieron bloqueados por completo sus accesos, y numerosos vehículos quedaron enterrados bajo la nieve. Los residentes se vieron obligados a excavar túneles para poder salir de sus casas, mientras que escuelas, oficinas públicas y algunos servicios fueron suspendidos de manera preventiva ante el riesgo de derrumbes y accidentes. Frente a la emergencia, las autoridades locales declararon alerta máxima y movilizaron equipos adicionales de limpieza y reforzaron las tareas de despeje con maquinaria pesada, priorizando hospitales, estaciones de energía y rutas estratégicas. También se emitieron advertencias a la población para evitar desplazamientos innecesarios y se iniciaron inspecciones estructurales en edificios antiguos. El episodio reabrió el debate sobre la capacidad de adaptación de las infraestructuras frente a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos, incluso en regiones acostumbradas al frío extremo. Coincidiendo con el primero de los 3 días de luto nacional decretados por el gobierno, los reyes de España visitaron el martes Andalucía, donde el domingo colisionaron 2 trenes de alta velocidad, en una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años en el país. El rey Felipe VI y la reina Leticia llegaron poco antes del mediodía a la localidad de Ademuz, en la provincia de Córdoba, epicentro del accidente que ha dejado más de 40 personas fallecidas. En la zona cero, los monarcas se acercaron a los restos de los convoyes, mientras los equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda entre los vagones. Algunos de ellos cayeron por un terraplén desde una altura de 4 metros, lo que obliga a los rescatistas a trabajar con grúas y maquinaria pesada. Posteriormente, los reyes se trasladaron a un centro cívico y a un hospital de Córdoba, donde mantuvieron encuentros con heridos y familiares de las víctimas. ¿Cómo lo vamos a sentir? Pues muy mal. Una desgracia muy grande que ha venido y Córdoba, pues ya ves tú, estamos todos consternados, la verdad. Esto es una desgracia muy grande. Niños, embarazadas, y no sé cómo ha podido pasar esto. Entrada la tarde, los equipos de rescate localizaron un nuevo cuerpo en uno de los vagones del tren de Renfe accidentado, elevando el balance de fallecidos. Además, 39 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros de Andalucía.
El domingo, cerca de 500 pasajeros viajaban en los 2 trenes que circulaban por vías paralelas. 2 vagones del convoy que cubría la ruta Málaga-Madrid descarrilaron y quedaron sobre la vía contigua, justo cuando pasaba un tren de la compañía pública Renfe en sentido contrario de Madrid a Huelva, provocando el impacto. Las autoridades descartan por ahora el exceso de velocidad, el error humano y la hipótesis de un sabotaje. La investigación se centra en el estado de la infraestructura tras detectarse una posible rotura de carril en un tramo de vía recientemente renovado.